Hola, soy Cristina y soy preparadora de la prueba de ofimática para oposiciones. En este vídeo vamos a resolver el supuesto 2 de Excel de la oposición de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Madrid. Este es un examen real que corresponde a la convocatoria del 2010. Bien, ahora mismo estamos viendo cuáles son las instrucciones generales de este ejercicio que hay que leer con atención porque nos van a introducir a cómo va a ser el ejercicio en general y luego después tenemos una serie de instrucciones específicas que debemos de ir aplicando. Posteriormente tendremos a modo de modelo de referencia pues las hojas que tenemos que reproducir, con lo cual aquí estarán los datos que tenemos que transcribir a nuestras hojas de cálculo. Además de aplicar las instrucciones que podemos ver aquí, tenemos en la parte final un destacado que nos dice que su tarea consiste en conseguir un documento de Excel que sea lo más parecido posible al modelo. Así que tenemos que tener en cuenta que muchos de los detalles que se reproducen aquí no están específicamente en las instrucciones. Bien, vamos a irnos a las instrucciones iniciales y nos está diciendo que respecto a la hoja hay que cambiarle el nombre y además hay que poner una fuente por defecto que es Arial 12 puntos. Bueno, pues nos vamos a ir a un documento de Excel en blanco y vamos a proceder a hacer los cambios. Le damos doble clic al nombre de la hoja, escribimos billetes ida, pulsamos intro y ya tendríamos el nombre. Y para cambiar el texto de toda la hoja de cálculo, pulsamos aquí en el selector de hoja de cálculo, le damos un clic al tipo de la fuente, empezamos a escribir Arial. Cuando veamos que ya aparece por coincidencia el nombre de la fuente, dejamos de escribir, pulsamos el tabulador, nos vamos a la celda del tamaño de la fuente y le especificamos 12. Pulsamos intro y ya estaría. Bien, el resto de instrucciones podemos ver que hacen referencia a celdas que ya tienen contenido, por lo cual ahora ya tendríamos que pasar a, consultando el modelo de referencia, introducir los datos en nuestra hoja de cálculo. Podemos ver que tenemos una pequeña tabla que tiene una serie de encabezados y una serie de datos que son los que vamos a introducir o transcribir a nuestra hoja de cálculo. Nos colocamos aproximadamente en la celda C5 y procedemos a escribir los encabezados de cada una de las columnas. Bien, una vez que lo tenemos, vamos a pasar a introducir los datos que están en cada una de estas columnas. En la primera columna, la de destino, tenemos unos datos que tenemos que digitar sin ningún tipo de cambio, simplemente son datos que no tienen ningún formato, así que los vamos a introducir lo más rápidamente posible, intentando que no se nos vaya el orden y perdamos ningún dato. Bien, para poder regresar rápidamente a la parte de arriba, recoloco la celda activa en C4, todo esto lo estoy haciendo con las teclas de cursor, pulso control y flecha arriba. Y ya lo tendré en la parte de arriba, recoloco la celda activa debajo de salidas y ahora voy a pasar a introducir los datos de esta columna. Los datos de esta columna son datos tipo hora y Excel tiene una particularidad y es que las celdas en principio no tienen ningún formato, pero si nosotros introducimos el dato con un formato reconocible por Excel, automáticamente lo va a aplicar. Así que vamos a escribir el dato tal y como aparece en el modelo de referencia y al aceptar el dato veremos que ha asumido que es una hora y lo podemos ver aquí arriba en la barra de fórmulas porque nos está expresando ese mismo dato pero en un formato de 24 horas, no en un formato de 12, que es como se ven las horas cuando utilizamos el diferenciador AM o PM, antes de mediodía o después de mediodía. De manera que, pues bueno, también podríamos irnos al formato de número y estaremos viendo cómo ha asumido ese formato mientras yo lo escribía y lo ha asignado como personalizado dentro de que es una hora. Como vemos que nos ha funcionado el tema de aplicar el formato directamente escribiendo, pues pasamos a introducir los datos de la siguiente celda
Y ahora lo que apreciamos es que hay un patrón en el resto de datos que forman esta columna, y es que las siguientes celdas siempre tienen un incremento de 2 minutos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es crear una serie que nos rellene el resto de celdas que están en esa columna. Bueno, lo que vamos a hacer mediante el teclado es seleccionar todas estas celdas. Quiero que os fijéis que mientras estoy seleccionando, ahora tengo la tecla Shift pulsada, aquí en el cuadro de nombres me está indicando el volumen de la selección. Me está diciendo que son 15 filas por una columna. O sea, no estoy viendo las referencias típicas de la celda en la que me encuentro, sino el volumen de la selección. Entonces, he seleccionado 15 celdas. Ahora cuando suelto la tecla de Shift, esa información desaparece. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar el formato de relleno con series. Y lo vamos a hacer mediante las keytips. O sea, pulso la tecla Alt, le digo con O que quiero ir a la cinta de opciones inicio, con GE me voy a la opción de rellenar y una vez aquí le doy a S de series. Quiero que os fijéis que series va con unos puntos suspensivos detrás. Eso quiere decir que se va a abrir un cuadro de diálogo posteriormente donde se me van a dar más opciones. O sea que siempre que veáis esos puntos suspensivos significa que va a haber un cuadro de diálogo. Bien, le doy a la S, se me abre el cuadro de diálogo y en principio aquí no tengo que hacer nada porque al haber seleccionado las dos primeras celdas, él ya ha calculado cuál es el incremento que hay y lo va a aplicar al resto de las celdas que va a rellenar. Así que simplemente le doy al intro y ya lo tendría. Bien, nos vamos con la siguiente columna. Aquí voy a meter los datos sin más, sin ningún formato predeterminado y se lo voy a aplicar posteriormente. Bien, voy a seleccionar las celdas que forman parte de esta columna, pulso Control Shift y flecha arriba y ahora retrocedo un poco para no coger importe y para cambiar el formato hago Control 1, ahora hago tabulador para bajar a la categoría de moneda, tabulo para ir a la posición de dos decimales, que es lo que voy a dejar, y le doy a aceptar. Y ya habría aplicado el formato de moneda. La siguiente columna es tipo vehículo y para esta columna tenemos instrucciones específicas. Vamos a ir a echar un ojo. Nos dice que la columna tipo vehículo es el resultado de comparar las columnas destino e importe. En los destinos con número e importe inferiores a 10 debe aparecer el texto lento. Para los demás destinos, rápido. Imprescindible el uso de las fórmulas sí e i. Aquí lo que nos está diciendo es que cuando el destino sea menor que 10 y el importe sea menor que 10, como es en este caso, pondrá lento. Si el destino es menor que 10, pero el importe no es menor que 10, pondrá rápido. Y si el destino no es menor que 10 y el importe tampoco es menor que 10, también pondrá rápido. Nos dice qué funciones tenemos que utilizar, en este caso las tenemos que utilizar anidadas, y yo no voy a explicar en este vídeo cómo se utilizan estas funciones en general, sino que lo que voy a explicar es cómo utilizar estas funciones en específico para resolver, en este caso, el dato que tiene que figurar en la columna tipo BEI. Bien, comenzamos escribiendo igual y escribo la función sí. En el primer argumento tengo que indicarle la prueba lógica. Y la prueba lógica es una prueba, digamos, doble. Tengo que valorar destino e importe. Bueno, pues lo voy a hacer con la función i. Escribo i, abro paréntesis. Todo esto lo estoy haciendo con el teclado, ¿vale? Así que la primera comparación la tengo que hacer sobre la celda de destino. Muevo la celda activa con las teclas de cursor y le digo que C6 sea menor que 10. Punto y coma. Ahora con las teclas de cursor me coloco en importe, le digo que sea menor que 10 y de esta manera he introducido ya las dos condiciones que irían dentro de la función i, que C6 destino sea menor que 10 y que E6 importe sea menor que 10. Cierro paréntesis de la función i. Si las dos condiciones son ciertas, ¿qué es lo que voy a hacer? Que me va a escribir lento. Y en el caso de que alguna de ellas no lo sea, que me escriba rápido. Los textos los pongo entrecomillados, cierro paréntesis, le doy a aceptar el dato y ya estaré viendo cómo me ha puesto el texto correspondiente. Lo que voy a hacer ahora, pero lo voy a hacer mediante el teclado, es
hacer como si cogiese el gestor de relleno, arrastrase la fórmula y rellenase el resto de la columna. ¿Cómo hacemos esto con el teclado? Pues tan simple como seleccionar las celdas a las que les queremos aplicar esta fórmula y pulsar Control J. Y automáticamente las celdas se rellenan con la fórmula de la primera celda. Podemos observar, pulsando F2, cómo ha ido rellenando con la misma fórmula cada una de las celdas, pero siempre haciendo referencia a las celdas de la misma fila. Con esto ya tendríamos lo que es la parte de los datos. Así que ahora vamos a seguir las instrucciones específicas que se nos indican para aplicar los correspondientes formatos. Aquí vemos que nos habla de grosores del borde aproximados al modelo, alineación de las celdas iguales a las del modelo, ancho de las columnas aproximados a los del modelo. Bueno, pues como ahí nos da cierta libertad, vamos a ver el modelo de referencia y lo vamos a imitar. Podemos ver que tenemos una serie de bordes gruesos, que el texto está alineado en columnas y que más o menos pues el ancho se adapta también al ancho de el rótulo de cada una de las columnas. Procedemos entonces a aplicar los cambios de formato que nos indican las instrucciones específicas. Pulsamos control asterisco para seleccionar todo el rango de celdas y lo ponemos centrado. Vamos a seleccionar el encabezado y vamos a buscar el borde oportuno, que sería borde exterior grueso. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar otras de las áreas que tienen ese borde y en vez de volverlo a aplicar, lo que vamos a hacer es utilizar la tecla F4, que lo que hace es aplicar la última herramienta que hemos utilizado. En este caso, como era el borde, cuando le doy, me va a ir aplicando los bordes F4, F4, F4. Bien, y así en cada una de las celdas que tenga uno de esos bordes gruesos. Bien, luego me habla del ancho de las columnas aproximados al modelo. Bueno, probablemente luego cambiarán, pero lo que haría sería seleccionar desde aquí las 4 columnas. Ahora me coloco en cualquiera de los divisores de la columna, le doy doble clic. Entonces las columnas se me adaptan al ancho del dato que ocupe más. Bien, ya habremos hecho las opciones que se nos indicaban. Ahora nos dice que sean columnas con relleno gris 25. Seleccionamos las columnas que vayan a estar en gris, lo hacemos pulsando con la tecla Control y nos venimos aquí a color de relleno y elegimos aquí 25 de gris. Bueno, es posible que en la versión 2013 las opciones no sean así, pero en esta versión lo más parecido que me ofrece sería esto. Ya tenemos este cambio aplicado. Nos dice que en la cabecera apliquemos un formato de Arial 14. Pues bueno, simplemente tenemos que cambiar 14 y la quiero también en negrita. Y como os decía, pues ahora vamos a tener que cambiar el ancho de las columnas de nuevo porque los datos ya no se verían. Nos indica también que la cabecera tiene un alto de fila. Bien, esto lo podemos encontrar aquí y para llegar mediante el teclado pues pulsaríamos Alt o para ir a la cinta de opciones inicio, HF para ir a formato y F para ir al alto de fila. Escribimos 24 e intro. Y ahora tendríamos lo mismo para el resto de la tabla, Alt o HF, F, y le tenemos que decir 17 puntos intro. Y con esto ya habremos terminado las instrucciones de la tabla. Pasamos entonces a hacer el gráfico. Para hacer el gráfico nos vamos a fijar en que hace referencia a los datos de salidas e importes, que es lo que vamos a seleccionar para empezar el gráfico. Bueno, tenemos una herramienta que nos permite, pulsando F11, crear directamente un gráfico en una hoja independiente y es un gráfico genérico que luego después podríamos ir cambiando hasta que fuese igual que el que nos proponen. No encuentro excesivamente interesante esta opción porque tenemos que cambiar demasiadas cosas, así que directamente voy a eliminar esta posibilidad y lo que vamos a hacer es irnos a insertar, a gráficos. Mientras no estemos utilizando el teclado para introducir datos, moverse con el ratón tampoco es nada que nos vaya a hacer perder excesivo tiempo. También nos podemos mover por aquí con las keyticks, pero bueno, insisto en que creo que no hay un ahorro de tiempo excesivo. Lo que vamos a hacer aquí es elegir dentro del grupo de gráficos
columnas, vamos a elegir barra 2T y vamos a dejarnos de momento el gráfico aquí y luego ya lo desplazaremos a la parte inferior. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces los gráficos no nos muestran más información por el hecho de que no tiene tamaño suficiente. Y en cuanto lo cambiamos, fijaros como aquí ya tengo todos los datos correspondientes a las horas. Así que en este caso lo primero que he hecho es cambiar el tamaño y ya puedo ver representados todos los datos que quiero ver en el gráfico. Vamos a ir haciendo cambios según las instrucciones del ejercicio. Nos dice que el tamaño del gráfico sea aproximado al modelo. Bien, lo voy a dejar de momento así. Nos dice que el título en el que pone salida barra importe nos dice que es Times New Roman 14 negrita. Bueno, pues desde aquí lo que hago es que selecciono el texto, pulso el botón derecho, me voy a fuente y ahora aquí le voy a escribir Times New Roman negrita 14 y ya lo tendría. Más cambios que voy a hacer. Bueno, aquí estoy viendo que el formato de los datos es diferente. Pues para cambiarlo le voy a dar doble clic y nos vamos a ir a la parte inferior donde dice número. Aquí dice que es personalizado. Bueno, yo lo voy a poner como un formato hora y dentro del tipo lo voy a cambiar a horas y minutos. Fijaros como ahora ya no aparece como la 1:43, sino las 13:43. Ya no tengo los segundos y tampoco tengo la descripción de AM o PM. Bien, así que esto lo he hecho aquí desde número. Bueno, también voy a hacer lo mismo, le voy a dar aquí un clic al eje horizontal y lo que voy a hacer es cambiar en la medida en la que va aumentando cada una de las unidades del eje horizontal. Y en este caso, aquí, donde dice 10, le voy a poner 15. Pulso intro y como veis ya empieza a parecerse al modelo de referencia que va de 15 en 15. Bien, vamos a echar un ojo al modelo de referencia. Ya vemos que las horas están correctas, las cantidades en euros también. Bueno, pues ahora vamos a aplicar lo que son los cambios del gráfico en sí. En las instrucciones nos dice que la serie de datos tiene un ancho de rango de 50. Bien, pues le damos un clic a la serie de datos y fijaros como aquí nos habla del ancho de rango. Pues le damos un clic, seleccionamos, escribimos 50, le damos al intro y ya estaría. Y ahora lo que voy a hacer es que el relleno lo voy a poner sin relleno y le voy a poner un borde un poco más grueso. El tema es que esto queda transparente y no debería de ser así que le voy a poner un relleno sólido pero blanco. Bien, ahora ya sí. Más cositas que tiene nuestro gráfico. Bueno, si os fijáis, aquí tenemos una serie de rayitas que van asociadas a cada uno de los datos que están tanto en el eje horizontal como vertical. Vamos a aplicarlo, le damos un clic a el eje horizontal, nos vamos aquí, opciones del eje y donde dice marcas de graduación, tipo principal, exterior. Y ahora veremos cómo aquí aparecen esas rayitas. Vamos a hacer aquí lo mismo en el eje vertical, marcas de graduación, tipo exterior. Bien, y ahora ya sí que el gráfico es prácticamente igual. Una vez que lo tenemos terminado, lo que vamos a hacer es recolocarlo en nuestra hoja de cálculo y a pesar de que el ejercicio no dice nada, yo lo voy a dejar preparado para la impresión. Selecciono todas las celdas, me voy a diseño de página en vuestra versión y le digo establecer área de impresión y ahora voy a entrar un momento a configurar página y le voy a decir que lo quiero una página de alto por una de ancho. Y si me voy a ver la vista preliminar, lo tendría más o menos. Con la finalidad de que después me resulte más fácil introducir fórmulas, voy a utilizar un pequeño truco y es que voy a seleccionar todas las celdas excepto el encabezado. Voy a pulsar la tecla que corresponde al botón derecho
le voy a dar a definir nombre y a este conjunto de celdas le voy a poner el sobrenombre de destino. Esto después me va a facilitar introducir fórmulas que tengan referencias a celdas que están en otras hojas. Así que le doy a aceptar. Ahora este conjunto de celdas se llama además destino y esto lo utilizaré más adelante. Doy por terminado con esto esta primera hoja y paso a la siguiente. Pulso mayúsculas F11 y me crea una nueva página. Le voy a dar directamente el nombre, doble clic, retrasos, pulso intro y así ya me lo acepta. Y aquí me dice también que si no se me indica nada, por defecto para toda la hoja va a ser Arial 12. En el modelo de referencia de la segunda hoja podemos ver que tenemos también una serie de datos que van encabezados con un rótulo y luego tenemos datos que vamos a tener que transcribir y otros que vamos a tener que calcular. Bueno, pues vamos a proceder a darle forma a este conjunto de datos y después iremos aplicando las instrucciones específicas. Al igual que en el caso anterior, nos colocamos aproximadamente en la celda D5 y comenzamos a escribir. En este caso, en esta celda tenemos bastante más texto del que entraría en una primera instancia, así que simplemente vamos a ir escribiendo y luego después ya nos ocuparemos de darle el formato oportuno. Bonificación sobre precio de billete. Bien, y en la siguiente celda, coste mensual, que tendrá el mismo problema o la misma solución a la hora de mostrar todo el texto dentro de una celda, pero eso será posteriormente. Aquí tenemos una celda que está combinada para introducir retrasos. Bueno, tenemos varias formas de hacerlo. Si queréis que recurramos al teclado, sería con las keytips, Alt, O, y ahora le daríamos O, C. Y última opción, C. Bien, una vez que la tenemos combinada, escribimos retrasos y ya tendríamos los encabezados. Vamos a introducir los valores de la columna destino, que podemos ver que tienen un patrón, tienen un incremento de 1, así que introduzco 1, 2 y ahora selecciono esa celda, la segunda, y un total de 15 celdas. Lo sé porque mientras estoy seleccionando, acordaros, aquí en la esquina superior izquierda puedo ver en el cuadro de nombres el volumen de lo que estoy seleccionando. Al soltar, desaparece. Para crear una serie nos vamos a ir a rellenar, así que para eso Alt o para ir a la cinta de opciones inicio, GE para ir a rellenar y ahora S para las series. Ha detectado cuál es el incremento desde la primera celda a la segunda y será el que nos aplica lo demás. Le damos a aceptar y listo. La columna FR es una columna que tenemos que introducir de manera manual, así que pasamos a introducir los datos. Y lo siguiente que tenemos que introducir va a ser la columna porcentaje para la cual tenemos que hacer un cálculo. Así que vamos a las instrucciones específicas y vemos en qué consiste. Nos dice que la columna porcentaje representa cada valor FR sobre la suma total de valores FR. Imprescindible el uso de fórmula. Lo que nos dicen las instrucciones es que en cada una de estas celdas lo que queremos ver es qué porcentaje supone esta cantidad de aquí, 15, respecto a la suma del total de celdas que tenemos aquí. Quedaría, si nos desplazamos a la barra de estado, son 220. Bueno, pues, ¿qué porcentaje supone este 15 respecto a 220? Tenemos que crear una fórmula que nos sirva para toda la columna. Bien, pues escribimos igual. Con el teclado me muevo encima de la celda donde tengo el valor FR, divido y ahora lo voy a dividir entre la suma de, escribo la función suma, abro paréntesis y ahora con el teclado voy a seleccionar todas las celdas que quiero que me sume. Y como quiero que me esté sumando constantemente esas celdas y no otras cuando desplace la fórmula hacia abajo, con F4 le voy a poner una referencia absoluta para que esa suma no se mueva de ahí. Cierro paréntesis, le doy al intro
y me aparecerá el dato. Bueno, el dato no tiene el formato de porcentaje. Se lo voy a aplicar, pulso control 1, pulso tabulador, bajo a porcentaje, tiene un decimal, así que tabulo, escribo 1 y le doy al intro. Y ya tendría el dato con el formato oportuno y con la fórmula oportuna. Ahora, para rellenar esta columna con la misma fórmula, selecciono las celdas a las que les quiero arrastrar la fórmula y pulso control J y ya lo tendría. La siguiente columna es bonificación. Bueno, he cometido aquí un error, voy a pulsar F2 y voy a escribir el texto que falta, bonificación. En este caso tengo que escribir una serie de valores. Voy a escribir 1%, 2%. Bien, y ahora una vez que he introducido el dato y además con el formato, pues selecciono todas las celdas a las que quiero arrastrar para crear una serie y le voy a dar Alt o G, E, S, detecta cuál es el incremento, le doy a aceptar y entonces ya tendría esta columna. Para calcular la columna coste mensual tenemos una serie de instrucciones que nos indican que es el resultado de multiplicar, de acuerdo al destino, los valores de la columna importe de la hoja billetes IDA y de las columnas FR y bonificación sobre precio billete de la hoja billetes IDA. Requiere el uso de fórmulas, producto y buscar V. Vamos a traducir un poco lo que nos acaban de decir. Nos están diciendo que dependiendo del destino, tenemos aquí el valor destino que nos llevaría a esta tabla de aquí, de billetes SIDA, lo que tenemos que hacer es calcular el importe, que lo tenemos aquí, por la cantidad correspondiente a FR y la correspondiente a la bonificación. Esa es la fórmula que se nos pide. Y nos dice que para multiplicar tenemos que utilizar la función producto y también la función buscar v, en este caso para, mediante este valor, venir a esta tabla y buscar aquí el importe correspondiente. Bueno, pues nos vamos a venir a la primera celda de la columna de coste mensual para hacer el cálculo que luego arrastraremos. Tenemos que tener en cuenta que es una multiplicación de 3 factores. Bueno, pues vamos a escribir igual, producto, y dentro de la función producto vamos a introducir 3 argumentos. Por un lado va a estar FR, que es una de las referencias que aparece en la fórmula, punto y coma, multiplicado por el valor de la casilla bonificación, punto y coma, y el tercer valor que hay que multiplicar es el importe que debemos de averiguar gracias al destino dentro de la tabla billetes IDA. Si recordáis, antes he dado un sobrenombre a los datos que estaban en la tabla billetes IDA. Y esto lo que me va a permitir es no tener que venir aquí, buscar las celdas e indicarle la referencia donde tiene que buscar con buscar V. ¿Vale? Entonces lo vamos a ver. Decíamos que nos ha multiplicado FR por bonificación y nos tiene que multiplicar por el importe. ¿El importe cómo lo conseguimos? Escribimos buscar V. Ahora, ¿qué es el valor buscado? En este caso es el valor de la celda correspondiente al destino. Bien, punto y coma. ¿Matriz donde tiene que buscar esa información? Bueno, pues en condiciones normales yo ahora cogería el ratón, miraría la pestaña billetes IDA, seleccionaría las celdas, pero yo antes he hecho algo que me ha permitido no tener que hacer esas referencias, sino directamente utilizar el sobrenombre de destino y con esto ya le habría dicho que se vaya al conjunto de celdas donde están los destinos, las salidas, el importe, el tipo de vehículo, etc. Punto y coma. Le tengo que indicar cuál es la columna donde tengo el importe que quiero utilizar, en este caso, para multiplicar. Bueno, pues la columna es la 3. Punto y coma. Y el último argumento es indicarle con cero o escribiendo falso, como queráis, que los datos no están ordenados y que tiene que buscar una coincidencia exacta. Cierro paréntesis de la función buscar, cierro paréntesis de la función producto y acepto el dato. Bueno, pues aquí ya tendría el cálculo hecho. Ahora lo que voy a hacer es que control 1, le voy a aplicar un formato, moneda, con 2 decimales, bueno, pues pulso intro y ya estaría.
Entonces ahora para extender esta fórmula al resto de las celdas, selecciono, pulso Control J y lo tendríamos listo. Pasamos ahora a aplicar los cambios relativos al formato que nos aparecen en las instrucciones específicas. Nos dice que los grosores son aproximados al modelo, la alineación de las celdas iguales al modelo y el ancho de columnas aproximados al modelo. Y luego ya sí que nos da instrucciones para las filas y el cuerpo de las filas de la cabecera y el cuerpo de la tabla. Pues igual que hemos ido haciendo antes, seleccionamos aquellas celdas a las que les queremos aplicar un borde. En este caso es un borde externo, pero finito. Vamos seleccionando aquellas celdas que tengan el mismo formato, pulsamos F4 y lo tenemos. Ahora se nos ha borrado el anterior, lo recuperamos y ahora sí que este conjunto de celdas tiene otro borde diferente, un poquito más grueso. Así que bueno, más o menos ya lo tendríamos. Después nos habla de la orientación, perdón, de la alineación del texto, es centrada. Y el ancho de columnas dice que es similar al modelo. Bueno, vamos a primero aplicar los cambios que se nos piden y lo último será ajustar las columnas. Así que nos dice que las filas de cabecera son 51 puntos de alto y están centradas y las demás son de 17. Selecciono las dos filas del encabezado, Alt O, HF, F, 51, Intro. Bien, y el resto de las celdas van a tener el mismo, o sea, van a tener de alto, siguiendo el mismo procedimiento, Alt O, HFF, 17, Intro. Bien. Bueno, aquí también teníamos que tenían que estar centradas vertical y horizontalmente. Y además tendríamos aquí a estas dos celdas que especificar mediante el formato de celdas en la pestaña alineación, ajustar texto. Le damos a aceptar. Vamos a ajustar el ancho de estas dos columnas también, las selecciono, me pongo entre el selector de ambas, pulso doble clic y ya estaría viendo las columnas un poquito más anchas. También puedo hacer esta un poquito más ancha para simular que se parece un poco más al ejemplo. Pero en principio esta tabla ya la tendríamos terminada. Pasamos entonces al gráfico, así que voy a seleccionar los datos necesarios para elaborar el gráfico. Si lo observo un poco, veré que me aparecen pues referencias del destino y el porcentaje que le corresponde a cada uno. Así que con esa información seleccionada me voy a insertar, me voy a gráfico circular y en concreto pues el circular 3D. Siempre que introducimos un gráfico lo hace de forma genérica y después tenemos que ir haciendo una serie de cambios para adaptarlo a lo que se nos pide. Lo voy a hacer un poquito más grande y después lo cambiaré de sitio. Si veo el modelo de referencia, pues puedo observar que tengo una serie de valores que ahora mismo no se me muestran. Tengo que cambiar también el título, tengo que quitar la leyenda, así que vamos a proceder a hacer los cambios oportunos. Vamos a aplicar las instrucciones que nos indica de manera específica. En este caso, vamos a cambiar el título. Nos dice que este título es Tahoma 16 negrita, así que lo selecciono, pulso la tecla del botón derecho, le doy a la E de fuente, ahora tabulo, escribo Tahoma negrita y 16. Pulso intro y listo. Le voy a dar un clic aquí a la leyenda y pulso suprimir. Bien, después me dice que estos sectores de aquí tienen que ser de color gris. Así que lo que voy a hacer es venirme a las propiedades de formato, ¿vale? Primero le he dado doble clic para que se me abra este panel, luego he quitado la selección y he vuelto a seleccionar para que se me seleccionen todos. Y aquí en relleno le voy a decir que quiero un relleno sólido y le voy a indicar que quiero un gris clarito. Bien. Otra de las características que tiene es que todos estos sectores están como atomizados. Pues bueno, me vengo aquí a opciones de la serie y en explosión de gráfico circular, pues lo voy abriendo
Bueno, sin pasarme porque ya veis que es bastante reactivo hasta que tenga una apariencia similar a la del ejercicio. Bueno, otro de los aspectos que tiene y que lo dice aquí además las instrucciones es que la elevación efecto 3D es de 50. Bueno, esta es una característica de los gráficos antiguos, ahora ya no lo tenemos. Sería darle al botón derecho, giro 3D, y lo que le llama la elevación en realidad es el giro de Y. Y fijaros como si yo le voy dando, ¿vale? Se va pareciendo cada vez más al del ejercicio. Entonces, bueno, más o menos yo creo que andaría por aquí. Quizás puede ser que sean 50, 45 en vez de 40 o 50. Bien, como os digo, es que estas son características de las versiones posteriores a la del 2010. Entonces, estas características se pondrían desde el giro 3D. Ya habríamos hecho los cambios que se nos pide en las instrucciones específicas y ahora ya tendríamos que, mediante la observación, añadir los cambios que faltan. Bien, en cada uno de estos sectores nos aparece el dato asociado a qué destino es y qué porcentaje tiene de retrasos. Bueno, para activar esa información nos venimos aquí a este control y le vamos a decir que en etiqueta de datos, le damos esta pestañita, nos muestra los datos, fijaros como aquí nos va haciendo una vista preliminar, bueno, pues lo queremos en el extremo externo. Y fijaros como ahora ya nos aparece lo que sería el número del destino. Podemos recoger esto y si ahora le damos un clic a ese dato en cuestión y venimos aquí a opciones de la etiqueta y abrimos las opciones de la etiqueta, pues bueno, esto en realidad viene porque se ha activado esta casilla de aquí de valor. Entonces, fijaros que puedo hacer lo mismo de diferentes formas. A esto he llegado aquí a través de las etiquetas de datos, pero también tengo la posibilidad a través de este panel de poderle activar el valor o lo que necesite. Bueno, tenemos que indicarle también el porcentaje de retrasos. Bueno, si vamos activando cualquiera de estas casillas, veremos que nos va añadiendo información, por ejemplo, aquí el de la serie, el nombre de la categoría, que corresponde precisamente con valor, porcentaje, que no es realmente el dato que queremos que aparezca, sino que qué porcentaje supone este sector respecto al resto. Pero nosotros queremos que nos muestre el dato correspondiente al porcentaje de retrasos que le corresponde. O sea, este dato no es. Para poder añadir ese dato tendríamos que darle aquí, como he hecho antes, a valor de las celdas y cuando nos sale esta ventanita, lo que vamos a hacer es aquí seleccionar precisamente los porcentajes. Le doy a aceptar y fijaros cómo ahora estaré viéndolo, ¿vale? En este caso me tiene que mostrar 15 igual 9,91. Bueno, lo del igual lo pondríamos aquí. Donde pone separador, borramos ese punto y coma, escribimos un igual, le damos al intro y listo. Lo que yo no he conseguido de ninguna de las maneras es conseguir que ponga 15 igual a 90, perdón, a 9,1%. Me lo deja al revés y no he dado con la fórmula de ponerlo tal y como dice el ejercicio. Entonces no sé si es un problema derivado de la versión o que realmente no he sabido encontrar esa posibilidad. Así que si alguien consigue hacerlo, por favor que me lo diga porque le estaré muy agradecido. Una vez que hemos hecho estos cambios, ya podemos mover nuestro gráfico a la parte posterior, un poquito más centrado. Bueno, algunos de estos datos se ven montados, pero recuerdo que si hacemos un poco más grande el gráfico, siempre tenemos la posibilidad de que la información se vea mejor. Más o menos podríamos decir que ya lo tenemos y vamos a hacer al igual que antes, vamos a crear a través de disposición de página o diseño de página un área de impresión, vamos a irnos a decirle que lo queremos ajustar a una hoja de alto por una de ancho, vamos a hacer una vista preliminar, vemos que nos gusta más o menos el resultado y lo podemos dar por terminado. Continuamos introduciendo una nueva hoja pulsando mayúsculas F11, le damos doble clic, le ponemos el nombre, llegadas, le damos intro y le damos a seleccionar toda la hoja de cálculo para cambiarle el tipo de letra a Arial 12 puntos. Cuidado. Vale, le doy al intro
y ya lo tengo. La primera instrucción hace referencia a una forma que la voy a insertar desde la cinta de opciones, insertar, ilustraciones, formas. Y aquí tenemos una serie de formas que cada una de ellas tiene un nombre. Si nos colocamos con el puntero encima nos aparece una etiqueta con el nombre y la que buscamos concretamente está aquí, rectángulo esquina doblada. Pulsamos, arrastramos y lo dibujamos y bueno, aquí tenemos un elemento que nos permite cambiar el doblez de esta esquina. Bueno, lo que voy a venir es aquí a estilos de la forma y rápidamente voy a buscar un estilo que se asemeje al del modelo de referencia. Pulso el botón derecho, le doy a editar texto, escribo llegadas, lo selecciono, pulso la tecla del botón derecho y me voy pulsando la E a fuente, tabulo, escribo Times New Roman, es negrita y el tamaño es 40. Le doy a aceptar y ya lo tengo. Lo voy a centrar y además me indica que el tamaño de la forma, vengo aquí a la barra de herramientas y me dice que es de 2 de alto por 10 de ancho. Le doy a aceptar y ya lo tendría. Vamos a introducir los datos del conjunto de celdas que tenemos debajo. Nos vamos al modelo de referencia y podemos ver cómo tenemos un conjunto de celdas que están encabezadas por un texto, así que vamos a ir introduciendo la información. Vamos escribiendo los encabezados. Y una vez que los tenemos introducidos, entramos también a introducir lo que son los datos por columnas. Aquí estamos viendo que tenemos una serie de datos que tienen como patrón un incremento de 1 hasta llegar a 15. Así que escribimos 1, 2, seleccionamos 15 celdas. Acordaros que se puede ver aquí en el cuadro de nombres. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una serie con rellenar. Pulsamos Alt, con O vamos a la cinta de opciones Inicio, con GE vamos a rellenar y con S vamos a series. Aquí aceptamos el incremento que ha detectado de 1 y al aceptar ya tenemos la columna completada. Siguiente columna, llegada. El dato que tenemos es un dato tipo hora, así que lo vamos a escribir literalmente como nos aparece con la idea de que absorba tanto el dato como el formato que le proponemos. Escribimos el siguiente valor, 14, 2.15, 2.00. De la misma manera, también lo asume como una hora y lo que queremos ahora es rellenar el resto de la columna con el incremento que tiene de 15 minutos para el resto de las celdas que están inmediatamente debajo. Así que vamos a rellenar la serie pulsando Alt o G, E, S. En el cuadro de diálogo nos dice cuál es el incremento, lo aceptamos pulsando intro y tendríamos ya la columna llegada. Para la columna duración, las instrucciones nos dicen que será el resultado de restar, de acuerdo al destino, los valores de las columnas salida de la hoja billetes ida y llegada de la hoja llegadas. Requiere el uso de la fórmula buscar V. Lo que nos está diciendo es que en esta columna debemos calcular la diferencia entre la hora de llegada del destino 1 respecto a la información que tenemos en la hoja billetes ida, donde nos dice que el destino 1 ha salido a la 1:15. La diferencia entre este dato de aquí y la 1:15, o sea, 45 minutos será lo que tenga que calcular aquí. Y lo haré en función de este destino, que será el que me permitirá venir a billetes ida, buscar la información y coger el dato correspondiente a salidas. Así que procedemos a introducir la fórmula escribiendo igual y seleccionamos esta primera celda, ponemos menos y ahora vamos a utilizar la función buscar V. Buscar V con la idea de buscar el valor destino, punto y coma. En la tabla destinos, acordaros que ya había puesto un nombre, el de destino, de manera que no tengo que ir a buscarla dentro de la pestaña billetes, ir y seleccionar las celdas, punto y coma.
Y ahora le tengo que indicar cuál es el número de la columna que tiene la hora de salida, que es la 2. Punto y coma. Y ahora como último argumento le pondré cero o falso para indicarle que tiene que buscar una coincidencia exacta. Cierro paréntesis, acepto el dato y ya me aparece 0,45. Le voy a cambiar el formato, pulso control 1 y lo que voy a hacer es que me voy a ir a formato de hora y aquí le voy a decir que quiero la hora mostrando nada más que horas y minutos. Le doy a aceptar y ya lo tendría. Bueno, pues ahora este cálculo y este formato lo quiero extender a todas las celdas que están en la parte inferior. Así que las selecciono y simplemente pulso control J. Y de esta manera arrastro la fórmula como si lo hiciese con el gestor de relleno. Última columna, destino vehículo. Vamos a ver las instrucciones. Nos dice que esta columna es el resultado de la unión de los textos correspondientes de la columna destino y de la columna tipo vehículo en la hoja billete SIDA. Requiere el uso de fórmulas concatenar y buscar V. Lo que nos está diciendo es que en esta celda lo que vamos a ver por una parte va a ser el texto que se encuentre, mejor dicho, el valor que se encuentre dentro de esta celda a modo de texto con un igual y detrás de ese igual tenemos que poner el valor que corresponda según el número del destino con el tipo de vehículo. De manera que pues buscaremos el destino que encontremos en esta columna, lo buscaremos aquí y cuando lo encontremos lo que haremos será recuperar el tipo de vehículo para concatenarlo con el texto anterior. Así que escribimos igual, concatenar, abrimos paréntesis, seleccionamos la primera celda donde tenemos el destino, punto y coma, entre comillas ponemos espacio igual espacio, cerramos comillas, punto y coma, y como tercer elemento a concatenar le vamos a indicar cuál es el tipo de vehículo y lo vamos a hacer utilizando la función buscar V. Vamos a buscar. ¿Qué buscamos? Bueno, pues nuestra referencia es el destino. Lo seleccionamos, punto y coma. ¿Dónde lo vamos a buscar? Pues lo vamos a buscar en la tabla destino, punto y coma. ¿Qué valor o en qué columna, en qué número de columna está el valor que buscamos? En la 4, punto y coma. Un 0 para que nos busque la coincidencia exacta. Cerramos el paréntesis de buscar V, cerramos el paréntesis de concatenar y aceptamos el dato. Bueno, pues ya tendríamos el resultado. Ahora lo que hacemos es seleccionar el resto de las celdas a las que les queremos aplicar la misma fórmula y pulsar control J. Y ya tendríamos la tabla resuelta. Pasamos a aplicar las instrucciones de formato y bien, aquí nos habla del ancho de columnas aproximados al modelo, autoformato de tabla, excepto fuente, ancho y alto, simple. Bueno, estas son unas instrucciones que se utilizaban en el asistente para tablas que era de la versión 2010. Os voy a enseñar un pantallazo y aquí podéis ver cómo aparece este modelo de simple. Esto ya no existe, ya la versión 2013 y posteriores. Así que yo esta instrucción ya me la he saltado, pero bueno, ya os he explicado de dónde procede. Y luego nos habla, pues bueno, de características de fuente y de alto de fila. Vamos entonces a darle formato un poco a nuestro criterio cuando nos dice según el modelo. Así que el tema de las alineaciones no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar tal y como está. Y lo que sí que vamos a hacer es seleccionar con control asterisco toda la tabla para aplicarle formato. Bien, lo que vamos a hacer es decirle que queremos un borde superior e inferior grueso. Bueno, aquí realmente no lo hace bien, no sé si es una cuestión de mi versión o cualquier otro tipo de problema, pero bueno, lo voy a tener que solucionar de una forma un poco artística. Aquí no nos podemos aprovechar de la opción de F4 porque realmente no se repite ninguna herramienta de formato, así que tenemos que hacerlo pues, específicamente cada uno de los bordes. Bien, esto ya lo tendríamos y ahora nos habla pues de que la cabecera es Times New Roman tamaño 14 y luego nos habla de que el alto de la fila es de 25. Bien, pulsamos Alt o H F 25 y aceptar.
Y luego nos dice que el cuerpo de la tabla tiene como alto de fila 20. Así que hacemos Alt 0, H, F 20, aceptar. Y ya tendríamos la tabla según las instrucciones. Lo que vamos a hacer ahora es, aquí en la parte de abajo, ver qué tenemos en el modelo de referencia. Y vemos que tenemos un recuadro donde tenemos que responder a una serie de preguntas haciendo unos cálculos. Si observamos bien, podemos ver que hay una serie de celdas combinadas, así que lo que vamos a hacer es seleccionar esas tres celdas, combinarlas en uno y ahora seleccionamos las de abajo y pulsamos F4 para repetir la herramienta de combinar. Y lo mismo en las siguientes tres filas restantes hasta tener un total de 4. Introducimos los datos y una vez que lo tenemos, lo dejamos ya pendiente para aplicar los formatos cuando sea oportuno. Ahora nos vamos a centrar en los cálculos. Vamos a ver cuáles son las instrucciones. Fila, duración máxima trayecto. Resultado de aplicar la fórmula adecuada sobre la columna duración. Lo que aquí nos está pidiendo es que calculemos cuál es la duración máxima de esta columna que tenemos aquí de duración. Así que tendríamos que utilizar la función max. Escribimos igual, max, abrimos paréntesis y con el teclado nos podemos venir e ir seleccionando estas celdas. Cerramos paréntesis, aceptamos y ya lo tendríamos. Bueno, a mí me sale directamente con este formato. Si tuvieseis que cambiar algún tipo de formato, vendremos con control 1, vendremos aquí a hora y buscaríamos, pues bueno, cómo cambiar entre los diferentes tipos de hora. Bien, destinos con 15 o más retrasos por mes. Veamos las instrucciones. Resultado de aplicar la fórmula adecuada sobre la columna FR de la hoja retrasos. Lo que nos piden es que en esta celda pongamos el resultado de contar cuántos de estos retrasos son mayores o iguales de 15. Y para eso vamos a utilizar la función contar.si. Escribimos igual, punto si. ¿Y qué es lo que le tengo que indicar? Bueno, pues aquí le tengo que indicar cuáles son las celdas que quiero evaluar si son mayor o igual que 15, punto y coma. Y ahora le tengo que indicar precisamente eso, el criterio, que sea mayor o igual que 15. Lo pongo entre comillas, que sea mayor o igual que 15, cierro comillas y cierro paréntesis. Pulso intro y ya tendría el resultado. Nos vamos a ver las instrucciones para coste medio por retraso. Nos dice que es el resultado de aplicar la fórmula adecuada sobre la columna coste mensual en la hoja retrasos. Aquí lo que nos está pidiendo es que calculemos cuál es la media de esta columna de aquí de coste mensual. Así que escribimos igual a promedio, abrimos paréntesis y nos vamos a la pestaña retrasos, seleccionamos esta columna, cerramos paréntesis y aceptamos. Y nos da el resultado. Le voy a cambiar el formato, pulso control 1, me voy a moneda con dos decimales, pulso intro y ya lo tendría. Bien, pues ahora voy a poner el resto de las características relativas al formato. Nos dice que los grosores del borde aproximados al modelo, alineación de celdas a iguales que el modelo, ancho de columnas aproximado al modelo y el alto de la fila 18 puntos. Voy a cambiar el alto de la fila, Alt O H F F 18 intro y el resto pues me dice que se parezca. Pues bueno, voy a poner estas tres celdas alineadas a la izquierda. Estas dos van a ir el fondo negro con el texto en blanco. Van a ir centradas ambas. Y estas dos celdas de aquí las voy a tener alineadas a la izquierda. No, están centradas. Y por último le voy a poner un borde grueso a todo.
Y con esto, pues ya lo tendríamos. Voy a hacer al igual que con el resto de las hojas, voy a seleccionar las celdas, me voy a disposición de página o diseño de página, establezco el área de impresión, me voy a el cuadro de diálogo de configurar página, le digo que me lo ajuste a una página de alto por una de ancho y voy a ver la vista preliminar. Esto es más o menos como quería que quedase, así que lo doy por concluido. Y con esto terminaría la resolución del supuesto 2 de Excel. Espero que te haya sido útil este vídeo y te deseo que tengas mucho ánimo y mucha suerte.